Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. El episodio de hoy promete ser verdaderamente especial, ya que nos sumergiremos en una obra extraordinaria que está transformando nuestra comprensión de la sanación emocional, el Zen de la terapia del reconocido psiquiatra y practicante budista Mark Epstein. Mark Epstein no es solo un autor más en el vasto campo de la psicoterapia. Con más de 30 años de experiencia como psiquiatra y una profunda práctica personal en meditación budista, Epstein se ha convertido en una de las voces más influyentes en la integración de la sabiduría oriental con la psicoterapia occidental. Su trabajo ha sido elogiado por figuras prominentes como el Dalai Lama y ha ayudado a innumerables personas a encontrar un camino hacia la sanación que combina lo mejor de ambos mundos. El Zen de la terapia representa la culminación de décadas de experiencia clínica y práctica contemplativa. En este libro, Epstein nos invita a un viaje íntimo a través de sus sesiones terapéuticas, revelando cómo la antigua práctica de la meditación puede iluminar y transformar el proceso terapéutico moderno. No es simplemente un manual técnico ni un libro de autoayuda convencional, es una exploración profunda de cómo la atención plena puede enriquecer nuestra comprensión de la mente humana y el proceso de sanación. A lo largo de este episodio, exploraremos los conceptos fundamentales que Epstein presenta, descubriendo cómo estas ideas pueden transformar no solo la práctica terapéutica profesional, sino también nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones personales. Veremos cómo la intersección entre el mindfulness y la sanación emocional puede abrir nuevas posibilidades para el crecimiento personal y la transformación. Comencemos nuestro viaje con uno de los conceptos más fascinantes y contraintuitivos que Epstein presenta en su obra, la importancia del espacio vacío en el proceso terapéutico. En nuestra cultura occidental, estamos programados para ver el vacío como algo negativo, algo que debe ser llenado inmediatamente. Sin embargo, Epstein nos muestra una perspectiva radicalmente diferente, arraigada en la tradición Zen. El autor nos lleva a través de sus experiencias en el consultorio, donde aprendió que los momentos más transformadores a menudo surgen no de las interpretaciones brillantes o las intervenciones calculadas, sino de la capacidad de estar presente en el silencio. Comparte la historia conmovedora de Sarah, una ejecutiva de alto nivel que llegó a su consulta buscando soluciones rápidas para su ansiedad crónica. Como muchos de nosotros, Sarah estaba acostumbrada a resolver problemas, a tomar acción inmediata, a llenar cada momento con actividad. Durante sus primeras sesiones, el silencio la incomodaba profundamente. Cada pausa era interpretada como una señal de incompetencia o falta de progreso. Sin embargo, fue precisamente en esos espacios aparentemente vacíos donde comenzó a surgir una comprensión más profunda. Epstein describe vívidamente cómo, gradualmente, Sarah comenzó a reconocer que su necesidad constante de llenar el silencio era un reflejo de su incapacidad para estar presente con su propia experiencia interna. La transformación de Sarah no fue instantánea ni dramática. Fue un proceso gradual de aprender a habitar el espacio vacío, de descubrir que en ese aparente vacío existía una riqueza de experiencia que nunca había notado antes. A través de su caso, Epstein nos muestra cómo el espacio vacío puede convertirse en un campo fértil para el descubrimiento y la sanación. Este concepto se extiende más allá del consultorio terapéutico. En nuestra vida diaria, constantemente nos encontramos llenando cada momento con estímulos, redes sociales, podcast, música, conversaciones superficiales. Epstein sugiere que esta aversión al vacío puede estar privándonos de momentos cruciales de insight y crecimiento personal. El segundo concepto fundamental que Epstein explora es la noción budista del no-yo, anatta, y su sorprendente relevancia para la psicoterapia moderna. Este concepto, que a primera vista puede parecer abstracto o incluso amenazante para nuestra sensibilidad occidental, se revela como una herramienta poderosa para la liberación psicológica. Epstein nos introduce a este concepto a través de la historia de Mako, un profesor universitario que llegó a terapia en medio de una crisis de identidad. Después de décadas de construir su vida alrededor de su identidad académica, un conflicto en su departamento lo dejó cuestionando todo lo que creía saber sobre sí mismo. Su caso ilustra vívidamente cómo nuestro apego a identidades fijas puede ser una fuente de sufrimiento profundo. A través de su trabajo con Mako, Epstein demuestra cómo la idea del no-yo no implica la pérdida del ser, sino más bien una liberación de las limitaciones que nos imponemos al aferrarnos a identidades rígidas. Describe sesiones donde Mako comenzó a explorar aspectos de sí mismo que había suprimido o ignorado en su adherencia estricta a su identidad académica, su creatividad artística, su deseo de conexión emocional, su anhelo de espontaneidad.
El autor profundiza en cómo esta comprensión del no-yo se relaciona con los descubrimientos de la neurociencia moderna sobre la naturaleza construida y flexible de nuestra identidad. Comparte investigaciones fascinantes que sugieren que nuestra sensación de un yo fijo y permanente es en gran medida una ilusión creada por nuestro cerebro, una historia que nos contamos a nosotros mismos. Lo que hace que este concepto sea particularmente poderoso es su aplicación práctica en la vida cotidiana. Epstein describe cómo la comprensión del no-yo puede ayudarnos a navegar transiciones de vida, pérdidas y cambios de identidad con mayor gracia y menos sufrimiento. Nos muestra cómo esta perspectiva puede ser especialmente valiosa en nuestra era digital, donde las identidades virtuales y las presiones sociales pueden crear una sensación de rigidez y fragmentación en nuestra experiencia del yo. Continuando nuestro viaje por las enseñanzas de Mark Epstein, llegamos a uno de los conceptos más transformadores de su obra, la atención plena como herramienta terapéutica fundamental. Este no es simplemente otro método más en el arsenal del terapeuta, representa una forma completamente nueva de relacionarse con la experiencia humana. Epstein nos introduce a este concepto a través de una historia particularmente conmovedora de una de sus pacientes, Elena, una artista que sufría de ataques de pánico debilitantes. Como muchos de nosotros, Elena había pasado años tratando de controlar su ansiedad, luchando contra ella con una variedad de técnicas y medicamentos. Cada nuevo síntoma se convertía en una batalla, y cada batalla perdida profundizaba su sensación de fracaso. El autor describe vívidamente el momento crucial en su trabajo con Elena, cuando introdujo un enfoque radicalmente diferente. En lugar de tratar de eliminar o controlar la ansiedad, la invitó a observarla con curiosidad, como si fuera una artista estudiando un nuevo sujeto para su trabajo. Esta simple pero profunda reorientación comenzó a cambiar todo. A través de la práctica de la atención plena, Elena empezó a notar cómo su ansiedad se manifestaba en su cuerpo, la tensión en sus hombros, el nudo en su estómago, la rapidez de su respiración. Pero ahora, en lugar de ser señales de peligro que debían ser suprimidas, estas sensaciones se convertían en objetos de investigación curiosa. Epstein describe cómo, gradualmente, Elena comenzó a desarrollar una relación diferente con su experiencia ansiosa. El autor profundiza en cómo este enfoque de atención plena difiere fundamentalmente de muchas técnicas terapéuticas tradicionales. No se trata de cambiar o mejorar la experiencia, sino de desarrollar una nueva forma de estar con ella. Comparte investigaciones fascinantes sobre cómo esta práctica de presencia consciente puede literalmente rewirear nuestro cerebro, creando nuevos patrones neuronales que nos permiten responder al estrés y la ansiedad de maneras más adaptativas. Lo que hace que este concepto sea particularmente poderoso es su aplicabilidad universal. Epstein nos muestra cómo la atención plena puede ser una herramienta transformadora no solo para condiciones específicas como la ansiedad, sino para cualquier aspecto de nuestra experiencia humana que nos cause sufrimiento. En este cuarto pilar de su obra, Epstein nos lleva a un territorio que muchos enfoques terapéuticos tradicionales han pasado por alto, la profunda sabiduría del cuerpo en el proceso de sanación del trauma. Este capítulo representa una síntesis única entre la comprensión budista del cuerpo como vehículo de despertar y los descubrimientos modernos sobre el trauma y su resolución. El autor nos introduce a este concepto a través del caso de David, un veterano de guerra que había pasado años en terapia tradicional con resultados limitados. Como muchos sobrevivientes de trauma, David podía hablar elocuentemente sobre sus experiencias y entender intelectualmente sus patrones de comportamiento, pero seguía sintiendo una desconexión profunda consigo mismo y con los demás. Epstein describe el momento revelador cuando comenzó a trabajar con David de una manera diferente, incorporando la conciencia corporal como elemento central de la terapia. En lugar de enfocarse exclusivamente en la narrativa verbal, empezaron a prestar atención a cómo el trauma vivía en su cuerpo, la tensión crónica en su mandíbula, la rigidez en su postura, la manera en que contenía su respiración ante ciertos recuerdos. A través de esta historia, el autor nos muestra cómo el cuerpo mantiene su propia memoria del trauma, una memoria que no siempre es accesible a través del pensamiento consciente o la conversación. Comparte investigaciones fascinantes sobre cómo el trauma altera no solo nuestros pensamientos y emociones, sino también nuestros sistemas nervioso y muscular, creando patrones de tensión y respuesta que persisten mucho después de que el evento traumático haya pasado. Lo que hace que este enfoque sea particularmente poderoso es cómo combina la sabiduría antigua del budismo sobre la importancia del cuerpo en la práctica espiritual con los descubrimientos más recientes en neurobiología y trauma. Epstein describe cómo, al igual que en la meditación Zen, la simple práctica de estar presente con las sensaciones corporales puede comenzar a deshacer años de patrones traumáticos congelados.
El autor nos guía a través del proceso gradual de David de reconectar con su cuerpo. Comenzando con simples ejercicios de conciencia corporal, como notar la sensación de sus pies en el suelo o el ritmo de su respiración, David empezó a desarrollar una nueva relación con su experiencia física. Lentamente, las memorias traumáticas que habían estado almacenadas en su cuerpo comenzaron a encontrar vías de liberación segura. Este enfoque corporal del trauma tiene implicaciones profundas no solo para quienes han experimentado trauma severo, sino para todos nosotros. En nuestra sociedad moderna, donde la desconexión del cuerpo es casi endémica, Epstein nos muestra cómo el retorno consciente a la experiencia corporal puede ser un camino hacia una mayor integración y sanación. En esta parte de nuestro viaje por las enseñanzas de Mark Epstein, nos adentramos en uno de los principios más fundamentales y, al mismo tiempo, más desafiantes de su trabajo, la importancia vital del momento presente. Este concepto, que yace en el corazón tanto del budismo zen como de la psicoterapia afectiva, adquiere una nueva dimensión en la obra de Epstein. El autor nos presenta este concepto a través de la historia de Marina, una ejecutiva de alto nivel que llegó a su consulta después de lo que ella describía como un colapso temporal. A pesar de su éxito profesional, Marina se encontraba constantemente atrapada entre la rumiación sobre decisiones pasadas y la ansiedad paralizante sobre el futuro. Su mente era un torbellino constante de hubiera y debería, que la mantenía desconectada de su vida en el presente. Epstein describe con gran detalle cómo el trabajo con Marina reveló un patrón común en nuestra sociedad moderna, la tendencia a vivir en un estado de disociación temporal perpetua. A través de sus sesiones, Marina comenzó a reconocer cómo esta desconexión del presente se manifestaba en todos los aspectos de su vida. Estaba físicamente presente en las reuniones familiares, pero mentalmente repasando presentaciones futuras. Pasaba sus vacaciones preocupada por el trabajo que se acumularía en su ausencia. Incluso en momentos de logro, su mente ya estaba saltando al siguiente objetivo. El autor nos guía a través del proceso gradual mediante el cual Marina comenzó a redescubrir el momento presente. No fue un camino fácil o lineal. Epstein comparte cómo utilizaron una combinación de técnicas de mindfulness y diálogo terapéutico para desarrollar lo que él llama anclas al presente, puntos de referencia sensoriales y emocionales que podían ayudarla a regresar al aquí y ahora. A través de este caso, Epstein ilustra cómo el momento presente no es simplemente un concepto filosófico, sino una realidad experiencial que tiene el poder de transformar nuestra relación con el sufrimiento. Comparte investigaciones fascinantes sobre cómo nuestra capacidad para estar presentes afecta no solo nuestra salud mental, sino también nuestras relaciones, nuestra creatividad y nuestra capacidad para enfrentar desafíos. En este sexto pilar de su obra, Epstein nos presenta lo que él considera el elemento más transformador en la intersección entre el Zen y la terapia, la práctica de la compasión. Este no es simplemente un concepto abstracto o un ideal moral, sino una herramienta práctica y poderosa para la transformación psicológica. El autor nos introduce a esta dimensión a través del caso conmovedor de Carlos, un perfeccionista implacable cuya búsqueda incesante de la excelencia lo había llevado al borde del agotamiento. Como muchos de sus pacientes, Carlos había desarrollado lo que Epstein llama una voz interna crítica hiperdespojada, un juez interno implacable que no permitía errores ni debilidades. Lo que hace que el enfoque de Epstein sobre la compasión sea particularmente valioso es cómo integra la sabiduría budista tradicional sobre la bondad amorosa con los descubrimientos modernos en neurociencia afectiva. Nos muestra cómo la práctica de la compasión no es una forma de indulgencia o debilidad, sino un camino hacia una mayor resiliencia y fortaleza emocional. A través de su trabajo con Carlos, Epstein demuestra cómo la compasión puede transformar incluso los patrones más arraigados de autocrítica y perfeccionismo. Describe sesiones en las que Carlos comenzó a reconocer cómo su búsqueda de la perfección era, en realidad, una forma de autoprotección, una armadura construida en respuesta a experiencias tempranas de vulnerabilidad. El autor nos guía a través del proceso delicado de desarrollar lo que él llama una presencia compasiva. Esto comenzó con ejercicios simples de autocompasión, como permitirse momentos de descanso sin culpa o reconocer sus logros sin inmediatamente establecer estándares más altos. Gradualmente, esta práctica comenzó a extenderse a otras áreas de su vida, transformando no solo su relación consigo mismo, sino también sus interacciones con los demás. Epstein profundiza en cómo la compasión actúa como un puente entre el reconocimiento del sufrimiento y la posibilidad de su transformación. Comparte investigaciones fascinantes sobre cómo la práctica regular de la compasión puede alterar literalmente la estructura y función de nuestro cerebro, fortaleciendo las áreas asociadas con la empatía, la regulación emocional y la resiliencia. A través de este capítulo,
el autor nos muestra cómo la compasión no es solo un sentimiento sino una habilidad que puede ser cultivada y desarrollada. Describe técnicas específicas y prácticas que pueden ayudarnos a nutrir esta cualidad en nuestra vida diaria, desde la meditación formal hasta pequeños actos de bondad hacia nosotros mismos y los demás. Lo que hace que este enfoque sea particularmente poderoso es su aplicabilidad universal. Ya sea que estemos lidiando con trauma, ansiedad, depresión o simplemente los desafíos cotidianos de la vida, la práctica de la compasión ofrece un camino hacia una mayor integración y bienestar emocional. Como Epstein señala, la compasión no elimina el sufrimiento, pero nos proporciona un contenedor más amplio y más sabio para sostenerlo. Avanzando en nuestro recorrido por las enseñanzas de Mark Epstein, llegamos a uno de sus conceptos más revolucionarios, la transformación del ego. En este punto, Epstein desafía tanto la visión occidental de fortalecer el ego como la interpretación superficial de la filosofía budista que sugiere eliminarlo por completo. Para ilustrar este concepto complejo, el autor nos presenta el caso de Robert, un reconocido profesor universitario que llegó a terapia en medio de una crisis existencial profunda. Robert había pasado décadas construyendo una identidad académica impecable, una estructura egoica que le había servido bien en su carrera pero que ahora se sentía como una prisión. Su dilema representaba una paradoja común: el mismo ego que le había permitido alcanzar el éxito profesional se había convertido en un obstáculo para su crecimiento personal. Epstein describe con gran sensibilidad el proceso de trabajar con Robert. En lugar de intentar fortalecer su ego o destruirlo, comenzaron a explorar una tercera vía, la transformación. A través de sus sesiones, Robert empezó a reconocer cómo su estructura egoica funcionaba como una serie de patrones habituales de pensamiento y comportamiento, más que como una entidad fija que necesitaba ser defendida o eliminada. El autor comparte momentos cruciales de este proceso, como cuando Robert comenzó a experimentar con lo que Epstein llama tener el ego ligeramente, una práctica que implica mantener nuestras identidades y roles sociales mientras reconocemos su naturaleza fluida y construida. Esta perspectiva le permitió a Robert comenzar a jugar con diferentes aspectos de sí mismo que había suprimido en su adherencia rígida a su identidad académica. A través de esta exploración, Epstein nos muestra cómo la verdadera transformación del ego no viene de intentar cambiarlo directamente, sino de desarrollar una nueva relación con él. Comparte investigaciones fascinantes sobre cómo esta comprensión más fluida del yo está respaldada por descubrimientos en neurociencia sobre la plasticidad cerebral y la naturaleza construida de la identidad. En este octavo punto fundamental, Epstein nos presenta uno de los aspectos más sutiles y profundos de su trabajo, la integración de los opuestos aparentes en la experiencia humana. Este concepto representa una síntesis única entre la comprensión budista de la no dualidad y los insights de la psicología profunda occidental. Para ilustrar este principio, el autor nos introduce a la historia de Isabella, una artista y ejecutiva que sentía que estaba viviendo una vida dividida. Por un lado, era una líder empresarial altamente efectiva y analítica, por otro, una artista apasionada y emocional. Isabella había llegado a terapia convencida de que necesitaba elegir un lado o encontrar un balance, reflejando la tendencia común a ver estos aspectos de nosotros mismos como fuerzas en conflicto. Epstein describe el proceso fascinante a través del cual Isabella comenzó a descubrir una perspectiva completamente diferente. En lugar de ver sus diferentes aspectos como opuestos que necesitaban ser reconciliados, empezó a explorar cómo podían ser expresiones complementarias de una totalidad más amplia. El autor comparte cómo utilizaron técnicas tanto de la tradición Zen como de la psicoterapia para facilitar esta integración. A través del caso de Isabella, Epstein nos muestra cómo la verdadera integración no significa eliminar las diferencias o encontrar un punto medio tibio, sino desarrollar la capacidad de habitar plenamente cada aspecto de nuestra experiencia. Describe momentos reveladores en los que Isabella comenzó a ver cómo su precisión analítica empresarial enriquecía su proceso creativo, y cómo su sensibilidad artística aportaba una dimensión única a su liderazgo. El autor profundiza en cómo este principio de integración se aplica a múltiples dimensiones de nuestra experiencia: razón y emoción, fuerza y vulnerabilidad, autonomía y conexión. Comparte investigaciones fascinantes sobre cómo nuestro cerebro está diseñado para integrar estas aparentes polaridades, y cómo la falta de integración puede manifestarse como diversos síntomas psicológicos. Epstein nos guía a través de lo que él llama el arte de la integración, describiendo prácticas específicas que pueden ayudarnos a desarrollar esta capacidad. Estas incluyen técnicas de mindfulness que nos permiten observar nuestras polaridades internas sin quedar atrapados en ellas, así como ejercicios prácticos para explorar y expresar diferentes aspectos de nosotros mismos.
Lo que hace que este enfoque sea particularmente valioso es su aplicabilidad universal. Ya sea que estemos lidiando con conflictos internos, decisiones difíciles o transiciones de vida, la capacidad de integrar aspectos aparentemente opuestos de nuestra experiencia puede abrir nuevas posibilidades de crecimiento y transformación. Como señala Epstein, la verdadera integración no es un estado final a alcanzar, sino un proceso continuo de descubrimiento y expansión de nuestra capacidad para abrazar la complejidad de la experiencia humana. Llegando a la parte final de nuestro viaje por las enseñanzas de Mark Epstein, nos encontramos con uno de sus conceptos más paradójicos y potentes, el poder del no saber. En una sociedad que valora el conocimiento, la certeza y las respuestas definitivas, Epstein nos invita a explorar el territorio fértil de la incertidumbre. El autor nos presenta este concepto a través de la historia de Julia, una joven terapeuta que llegó a supervisión con él, agobiada por la presión de tener que saberlo todo. Como muchos profesionales en el campo de la salud mental, Julia sentía que debía tener respuestas inmediatas para cada situación que sus pacientes le presentaban. Esta presión la llevaba a formular interpretaciones prematuras y a perder conexión con el proceso terapéutico real. Epstein describe el momento transformador cuando Julia comenzó a experimentar con lo que él llama la mente del principiante, un concepto zen que invita a aproximarnos a cada momento con curiosidad fresca, sin las limitaciones de nuestras preconcepciones y conocimientos previos. A través de su trabajo con Julia, empezó a ver cómo su necesidad de certeza actuaba como una barrera para conexiones más profundas y descubrimientos genuinos. El autor comparte vívidamente cómo Julia comenzó a practicar el arte del no saber en sus sesiones. En lugar de precipitarse a dar respuestas o interpretaciones, aprendió a habitar el espacio de la incertidumbre con sus pacientes. Para su sorpresa, descubrió que este enfoque no disminuía su efectividad como terapeuta, sino que la aumentaba significativamente. Sus pacientes se sentían más escuchados, más comprendidos, y más capaces de descubrir sus propias verdades. Epstein profundiza en cómo este principio del no saber tiene raíces tanto en la tradición zen como en las mejores prácticas de la psicoterapia moderna. Comparte investigaciones fascinantes sobre cómo nuestra necesidad de certeza puede activar patrones de ansiedad y rigidez mental, mientras que la capacidad de permanecer abiertos a la incertidumbre puede aumentar nuestra creatividad, intuición y capacidad de conexión humana. En el 10º y último punto de nuestra exploración, Epstein nos presenta lo que podría considerarse la culminación de su trabajo, la comprensión de la sanación como un proceso continuo. Este concepto desafía la noción occidental común de la terapia como un camino lineal hacia una cura definitiva. Para ilustrar esta idea, el autor nos presenta el caso de Miguel, un paciente que había estado en terapia intermitentemente durante más de una década. Miguel inicialmente llegó a terapia buscando una solución definitiva para sus problemas de ansiedad y relaciones interpersonales. Como muchos, veía cada recaída o momento de dificultad como un fracaso, una señal de que la terapia no estaba funcionando. Epstein describe el proceso gradual a través del cual Miguel comenzó a desarrollar una comprensión diferente de su viaje terapéutico. En lugar de ver la sanación como un destino final a alcanzar, empezó a reconocerla como un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento. Cada desafío, cada momento de dificultad, se convirtió en una oportunidad para profundizar su comprensión y desarrollar nuevos recursos internos. El autor comparte momentos cruciales en este proceso de transformación, como cuando Miguel comenzó a ver sus recaídas no como retrocesos, sino como oportunidades para integrar aspectos más profundos de su experiencia. A través de esta nueva perspectiva, Miguel desarrolló lo que Epstein llama una relación sostenible con su proceso de sanación. La visión de Epstein sobre la sanación como proceso continuo está profundamente arraigada tanto en la sabiduría zen como en la comprensión moderna del desarrollo humano. Comparte investigaciones fascinantes sobre la neuroplasticidad y cómo nuestro cerebro continúa evolucionando y adaptándose a lo largo de toda nuestra vida. Esta evidencia científica respalda la idea de que el crecimiento y la transformación son procesos naturales y continuos, no eventos puntuales. El autor profundiza en cómo esta comprensión de la sanación como proceso puede transformar nuestra relación con los desafíos de la vida. En lugar de ver las dificultades como obstáculos a superar o eliminar, podemos aproximarnos a ellas como parte integral de nuestro camino de desarrollo. Cada momento de confusión, cada periodo de dificultad, cada crisis, puede ser vista como una invitación a profundizar nuestra comprensión y expandir nuestra capacidad de estar presentes con la experiencia humana en toda su complejidad. Epstein nos muestra cómo esta perspectiva puede ser particularmente liberadora en nuestra cultura actual, obsesionada con las soluciones rápidas y los arreglos instantáneos.
Al reconocer la naturaleza continua de la sanación, podemos desarrollar una relación más paciente y compasiva con nuestro propio proceso de crecimiento. A través de ejemplos prácticos y ejercicios contemplativos, el autor nos guía en cómo podemos cultivar esta comprensión en nuestra vida diaria. Describe prácticas específicas que nos ayudan a mantener una conexión consistente con nuestro proceso de desarrollo, incluso en momentos de aparente estancamiento o retroceso. Lo que hace que este concepto sea particularmente valioso es su aplicabilidad universal. Ya sea que estemos lidiando con trauma, ansiedad, depresión, o simplemente navegando los desafíos normales de la vida, la comprensión de la sanación como proceso continuo nos ofrece un marco más sostenible y realista para nuestro desarrollo personal. Como señala Epstein, cuando abrazamos la naturaleza continua de la sanación, cada momento se convierte en una oportunidad para el despertar y el crecimiento. A lo largo de este episodio, hemos explorado la extraordinaria intersección entre la sabiduría Zen y la práctica terapéutica moderna que Mark Epstein presenta en el Zen de la terapia. Hemos visto cómo el espacio vacío, lejos de ser un vacío estéril, puede convertirse en un campo fértil para el descubrimiento y la sanación. Hemos aprendido cómo la comprensión del no-yo puede liberarnos de las limitaciones de identidades fijas y abrirnos a una experiencia más rica y auténtica de la vida. Estas enseñanzas nos recuerdan que la verdadera sanación no consiste en alcanzar un estado perfecto o en eliminar completamente el sufrimiento, sino en desarrollar una relación más sabia y compasiva con nuestra experiencia humana. La integración del Zen y la terapia nos ofrece herramientas valiosas para navegar los desafíos de la vida moderna con mayor equilibrio y conciencia. Como siempre enfatizamos en Obcast, lo que hemos compartido hoy es solo una muestra de la profunda sabiduría que encontrarán en el Zen de la terapia. Los invito calurosamente a sumergirse en la obra completa de Mark Epstein, donde encontrarán una riqueza de insights y herramientas prácticas para su propio viaje de autodescubrimiento. Encontrarán el enlace para adquirir el libro en la descripción de este episodio. Recuerden que el verdadero valor está en la exploración personal y la experiencia directa. Esta obra es una guía invaluable para cualquiera interesado en la intersección entre la sabiduría oriental y la psicología moderna, ya sea como profesional de la salud mental o como buscador en su propio camino de crecimiento personal. Hasta el próximo episodio.